Bienvenidos amantes del conocimiento. Hoy toca terminar la segunda parte del capítulo 25. Me tomaré unos segundos para recordarte que si no estás suscrito, hazlo. La oportunidad de tener la resolución de exámenes está al alcance de una campanita. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Comencemos. ¿Recuerdan este esquema? Ustedes pensaban que eso era todo, ¿cierto? Qué equivocados estaban. Aquí tenemos dos células primordiales, las células del hígado y las células del tejido adiposo. En este apartado tocaremos los mecanismos que ocurren dentro del adipocito y en el video que te dejaré por aquí está el siguiente capítulo que nos habla de los mecanismos dentro del hepatocito. Ahora recordemos, en el adipocito ocurren dos procesos importantes, la esterificación, en donde obtenemos triacilglicerol a partir del acil-CoA y glicerol 3-fosfato. Este acil-CoA proviene de la glucólisis, ciclo de ácidos cítricos, ciclo de la pentosa fosfato y ácidos grasos libres. Y el otro proceso es la lipólisis, que convierte los triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, mediante la enzima lipasa sensible a hormonas, en el adipocito, para su translocación a los vasos sanguíneos. Primer dato de examen. Los adipocitos no tienen la enzima glicerolquinasa, por eso el glicerol que está en el citoplasma del adipocito se traslada al vaso sanguíneo. El metabolismo de la glucosa en el hígado reduce la producción de ácidos grasos libres, pero aumenta la producción de glicerol. Aquí viene la explicación de por qué dicen en el TikTok que comer carbohidratos engorda. La velocidad de esterificación o lipólisis depende de las hormonas y la insulina disminuye los ácidos grasos libres en el plasma, pero mejora la lipogénesis, es decir, la formación de grasa abdominal, e inhibe la lipólisis. Bien, ahora nos encontramos dentro del adipocito. En este esquema tenemos las hormonas lipolíticas que degradan los triacilglicerol activando la adenilciclasa, por ejemplo, las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, que son estimuladas por la hormona tiroidea e inhibida por los bloqueadores beta-adrenérgicos. También estimulan esta enzima la ACTH, la TSH y el glucagón. Y por último tenemos a la hormona de crecimiento, que es bloqueada por los inhibidores de la síntesis de proteínas, que convierten los ATP mediante la enzima adenilciclasa en los AMP cíclicos. Pero es necesario que se inactive la enzima fosfodiesterasa mediante las metilxantinas, como por ejemplo la cafeína y teofilina. Además, otras sustancias que también inhiben esta enzima son las hormonas tiroideas para evitar la degradación del AMP cíclico en 5-AMP. Una vez que ya tenemos el AMP cíclico, se activa la ruta dependiente de AMP cíclico. Aquí la lipasa B sensible a hormonas se activa convirtiéndose en la lipasa A sensible a hormonas mediante la proteína dependiente de AMP cíclico y gracias a la lipasa fosfatasa activada por la insulina, vuelve a su forma inactiva. Esta proteína quinasa dependiente de AMP cíclico tiene como cofactor al AMP cíclico y al ATP, producidos anteriormente. Una vez activada, los triacilgliceroles se convierten mediante la lipasa A sensible a hormonas en diacilglicerol más ácidos grasos libres. La segunda opción para la lipólisis es la ruta independiente de AMP cíclico. Aquí los que juegan un rol importante son los glucocorticoides, debido a que producen lipasa A sensible a hormonas sin la necesidad de producir AMP cíclico. Es un proceso más rápido y con menos gasto de energía, el cual se inactiva con insulina e inhibidores de la síntesis de proteínas. Y por acción de otra enzima lipasa sensible a hormonas, se convierte en 2-monoacilglicerol más AMP cíclico. Y por último, la enzima 2-monoacilglicerol lipasa lo convierte en glicerol y ácidos grasos libres. Un dato interesante es que el adipocito no tiene las siguientes enzimas: ATP citrato liasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y enzima málica. ¿Ok? Eso es importantísimo, lo tienen que saber. Un día típico del estudiante de medicina. El doctor pregunta, ¿cuáles son las enzimas que no se encuentran en el adipocito? Y tú respondes, enzima málica. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no lo sé. Es una inútil.
Pero doctor, eso no es importante. No va a venir en el examen. ¿Sabe qué es peor que inútil? Inútil y además ignorante. ¿Qué están omitiendo? Ahora veremos las sustancias antilipolíticas que inactivan la adenilciclasa. Primero tenemos a la adenosina, que es inactivada por las metilsantinas, por ejemplo la cafeína y la teofilina. También inhiben esta enzima la insulina, prostaglandina E1 y ácido nicotínico. Y por último, los que inhiben a esta enzima son los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres son los que autorregulan por retroalimentación negativa el proceso de lipólisis, inactivando la lipasa A sensible a hormonas. Pero también es necesario que se destruya los AMP cíclicos, activando la fosfodiesterasa con insulina para producir 5-AMP. Habíamos visto que dentro de los adipocitos no había glicerol-quinasa, pero deben tener en cuenta que esta enzima se puede encontrar en el riñón y en el hígado. Ahora veremos cómo afecta la diabetes mellitus no controlada al hígado. Primero tenemos que saber que la glucosa no va a poder ingresar por el GLUT4 al adipocito para ser utilizada debido a que los receptores IRS de insulina están defectuosos y al acumularse la insulina en la sangre, su exceso bloquea la formación de VLDL maduro, por lo que no se transporta triacilglicerol para su almacenamiento, se queda en sangre y produce hipertriacilglicerolemia familiar tipo 4. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo lo hace? La insulina bloquea la formación de ApoB100 y también bloquea la formación de VLDL2, generando la acumulación de triacilglicerol, convirtiéndolo en un hígado graso. Primer dato para tu examen. Factores que impiden el ensamblaje de VLDL. Prefeldin A, sulfonilurias, omega 3, que disminuye los triacilglicerol, el ácido orótico, que disminuye la lipólisis de triacilgliceroles. El antibiótico Prefeldin A, mencionado anteriormente, bloquea el cofactor ARF1 que activa la fosfolipasa D. Y por último tenemos a la insulina, que también bloquea la lipasa sensible a hormonas, ocasionando una acumulación de acil-CoA, que junto al glicerol 3-fosfato se esterifican en triacilglicerol, que es la forma en la que se almacena el tejido adiposo, generando acumulación de grasa abdominal generalmente. Vino a detenerme TikTok, Facebook, Instagram, los tragos, las fiestas, las bandidas, los bandidos, pero yo quiero terminar el video. Volveré, YouTube, volveré. Ahora veremos cómo se produce un hígado graso no alcohólico. Tenemos dos causas que resultan interesantes comentar. Primero, que el aumento de ácidos grasos libres por hidrólisis de triacilglicerol del tejido adiposo causa que no se abastezca la producción de VLDL por el hígado, acumulándose los triacilgliceroles en el hígado, causando el famoso hígado graso no alcohólico. Como factores de riesgo tenemos la inanición. Aquí haré hincapié para que puedan saber cuándo un ayuno se vuelve inanición. Puedes hacer tus ayunos de 16 a 24 horas, pero el más recomendado es 16 horas. Pasadas las 24 horas se puede considerar como una inanición y estarías perjudicando tu hígado. El segundo factor de riesgo son las dietas elevadas en grasas. Recuerda que no solo comer grasa se vuelve grasa en tu cuerpo. De hecho, el 70% de la grasa acumulada en tu tejido adiposo fueron carbohidratos en un inicio. Elimina los carbos y las frutas y reemplázalo por la grasa del chancho, los huevos, la carne, el pollo, y de esta manera disminuirás de peso, con una garantía de un 50%. No te dejes llevar por lo que ves en TikTok. Seguir al pie de la letra una dieta no te hará bajar de peso. A veces es necesario medicación. Diabetes tipo 2 no controlada. Como tercer factor de riesgo tenemos una diabetes tipo 2 no controlada. Si no sigues tu tratamiento, lo más probable es que encontremos niveles de insulina elevados que ocasionan acumulación de grasa abdominal y una acumulación de grasa en el hígado. Recuerda que tanto la diabetes tipo 2 como la enfermedad del cordero gemelo, como la cetosis en ganado vacuno, son enfermedades hiperglicemiantes. Ojito con ese dato. La otra causa conocida que genera hígado graso no alcohólico es el bloqueo metabólico en la producción de lipoproteínas plasmáticas. Primero tenemos el bloqueo en la síntesis de apoproteínas. Recuerda que estas apoproteínas son de vital importancia en la formación de HDL, la activación de las lipasas
y la estructura de las lipoproteínas. En segundo lugar, tenemos el bloqueo en la síntesis de la lipoproteína. Estas lipoproteínas son las encargadas de transportar los triacilgliceroles almacenados en el hígado. En tercer lugar, tenemos la falla en el suministro de fosfolípidos. Los fosfolípidos son una parte esencial de la estructura constituyendo la capa externa de las lipoproteínas. Y por último, tenemos la falla en el mecanismo secretor. Recuerda que la lipoproteína formada en el hígado proviene de los polirribosomas, que se transforman en ApoB100 en el retículo endoplasmático y pasa a ensamblarse en el Golgi para formar el VLDL2. Datos que debes de conocer para tu examen. La deficiencia de vitamina E disminuye la producción de colina, aumenta la necrosis hepática. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sin colina no hay fosfatidilcolina, un componente importante en la estructura de la lipoproteína que le brinde estabilidad. Por otro lado, tenemos el aumento del ácido urótico. Si ustedes se preguntan si esto es bueno o malo, primero tengo que decirles que no es algo que se consuma en la dieta normalmente, y su parte beneficiosa consiste en aumentar la formación de VLDL y su parte perjudicial es que ocasiona hipertriacilglicerolemia. Es un dato en estudios todavía, así que no alarméis. ¿Qué es lo más importante que te tienes que llevar de este curso? Que tienes que mejorar tu alimentación. Te estoy enseñando cuáles son los riesgos que tú corres al consumir tantos carbohidratos. Pero además de incorporar grasas buenas a tu alimentación, también tienes que comer alimentos ricos en vitaminas. Ya que estamos mencionando las vitaminas, recuerda que la vitamina E y el selenio combaten la peroxidación lipídica. Esto ocasiona radicales libres que pueden ocasionar daño celular, cosa que no queremos. Por eso tenemos que consumir los siguientes alimentos: nueces de Brasil, semillas de girasol, salmón, que estos contienen tanto vitamina E como selenio en altas concentraciones, que va a ser muy beneficioso para tu salud. Cuídate, tranquilo, tranquilo, cuídate, me desmayas, ya vamos a terminar, falta poco. Aprovecha y escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo para mandarte saludos. Tú y yo sabemos que estos 15 minutos que ya pasaron nadie te lo va a devolver, así que calmado. Estos dos mecanismos son los alterados para producir un hígado graso y su cronicidad ocasiona esteatosis no alcohólica, cirrosis, hepatocarcinoma, insuficiencia hepática, donde podemos ver una palidez y crecimiento del hígado superando el reborde costal. El alcoholismo crónico ocasiona la enfermedad hepática alcohólica causada por etanol, debuta con hígado graso alcohólico y en última instancia causa cirrosis. El etanol con la enzima alcohol deshidrogenasa, cuyo cofactor es el NAD, se oxida y produce acetaldehído y también NADH. Para retornar a etanol se utiliza la enzima MEOS, cuyo cofactor es el NADH. Por otro lado, el acetaldehído con la enzima aldehído deshidrogenasa, cuyo cofactor es el NAD, produce acetato. Y este acetato, gracias a la enzima acil-CoA sintetasa, forma acetil-CoA. Además tenemos alfomepisol, que inhibe la enzima alcohol deshidrogenasa, y también el disulfiram, que inhibe el aldehído deshidrogenasa. Lo que ustedes deben entender es cómo el etanol se volvió grasa. Bueno, esto se debe a la alteración en la oxidación de los ácidos grasos, aumentando la lipólisis. El NADH producido tiene más afinidad en la cadena respiratoria que los ácidos grasos libres. Esto aumenta los ácidos grasos libres en suero y no es utilizado como energía en los tejidos extrahepáticos, dejando toda la carga para el hígado. Y al no poder procesarlo todo, lo que hace es esterificarlo en grasa, formando el conocido hígado graso alcohólico. Este dato no vendrá en tu examen, pero sí lo necesitarás cuando lleguemos al tema de proteínas. Entonces la relación NADH-NAD causa un aumento del lactato piruvato por su utilización en la cadena respiratoria y produce hiperláctica acidemia, que disminuye la excreción de ácido úrico, empeorando la gota. Dato que sí te será útil para tu examen: el etanol inhibe algunos fármacos como los barbitúricos, compitiendo por las enzimas dependientes de citocromo P450 como cofactor. En algunas poblaciones asiáticas y nativas de América, el alcohol causa muchos efectos adversos por ausencia del aldehído deshidrogenasa, por acumulación de acetaldehído en la sangre. ¡Felicidades! Cumpliste con el objetivo. El video terminó, pero tu aprendizaje recién empieza. Suscríbete.